quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Y ahora, con ustedes, Luis Rafael Monch, conductor de Café Tertulia. Muy buenas noches a todos. En esta noche del miércoles 18 de febrero, querido público radioyente, queridos amigos, hermanos latinoamericanos, aquí estamos de nuevo en Café Tertulia por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Aquí expresándonos y llevándoles a ustedes temas de nuestra cotidianidad, de nuestras circunstancias, de nuestras vivencias y de todo lo que acontece en nuestra querida Latinoamérica, y el mundo. Bueno, esta noche tenemos una excelente oportunidad para participar en un programa lo suficientemente amplio en el tema que voy a exponer, porque básicamente en cada uno de nuestros países nos ha tocado tener que cargar casi que con el mismo peso y con las mismas situaciones y circunstancias no muy apetecibles, ¿no? Pero antes de eso, como siempre, voy a hacer un saludo especial y dedicatoria de este programa también a todos nuestros presos políticos, perseguidos, exiliados, y a todos aquellos que sufren como consecuencia de la implementación de estos modelos totalitarios en nuestros países, ¿verdad? Básicamente este programa va a estar inclusive lleno de información correspondiente a el tema de los presos políticos. Quisiera también comentar un poco sobre un sinnúmero de circunstancias que se han venido abriendo a un paso muy vertiginoso, inclusive yo lo llamaría bien acelerado en estas últimas 2-3 semanas máximo, pero que se han venido como tejiendo, ¿no?, los movimientos del régimen y las reacciones, pues como es bien sabido que siempre existen reacciones. Este programa, como siempre, acoge con mucho cariño y recibe a toda esta radioaudiencia, pero también se acuerda que sin el equipo de Radio TPC nada de esto es posible. Y sin esta, digamos, luchadora sin igual
como es Alicia Vallenova, como es nuestro querido Jorge Omar Guido Bono, también Alejandra López, nuestra querida Isabel, Manuel Contreras, el coronel Velasco y todos los panelistas de Radio TPC y el equipo pues que siempre está al frente de esta lucha, ¿no? Junto a nosotros que estamos trabajando en llevarles esta palabra. Bueno, el programa está dedicado muy oportunamente a los presos políticos. Y está dedicado a los presos políticos porque básicamente hoy tenemos un día muy como controversial, ¿verdad? Hoy se cumple un año del presidio político de el líder, no solo de un partido político en Venezuela, bajo el nombre de Voluntad Popular, sino también el líder natural, diría natural porque es un líder que viene formándose en varios aspectos y ámbitos de la lucha nacional, y en definitiva, pues a mi juicio tiene unas características de liderazgo que son muy visibles, muy valorables y sumamente importantes. Y se trata de Leopoldo López. Quiero hacer la salvedad de que igualmente mantengo ciertas reservas con respecto a el mismo Leopoldo, pero en estos momentos de su condición, de su estatus de vida, de su situación complicada como está preso, en las condiciones que está preso, en definitiva es otro preso político más, otro resultado, otro apéndice de la tiranía. Y digo apéndice porque cuando existe tal grado de perversión para tirar en una mazmorra a un individuo de la categoría de Leopoldo López, que es un hombre de valor, un hombre de lucha, un hombre al que hay que reconocerle sus años de preparación y su fogueo en la lucha, un hombre que ha sido inhabilitado, un hombre que ha sido atacado por varios ángulos en la lucha política, pues definitivamente que hay que reconocerle pues sus valores, ¿verdad? Y a la misma vez es controversial el día, porque esto no es un día de Leopoldo López. O sea, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que nos vamos a vestir de blanco para protestar, para recordar que Leopoldo López está preso. Sí, claro que lo vamos a decir, pero lo vamos a decir bajo otras circunstancias, otros condicionamientos, otras razones. No lo vamos a decir estrictamente por Leopoldo López. Lo vamos a decir por los presos políticos como los comisarios, como que llevan 12 años en las prisiones, como los muchachos que están presos en la tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Lo vamos a decir por el general Raúl Isaías Baduel. Lo vamos a decir por su hijo, Raúl Baduel también, Raúl Baduel hijo. Lo vamos a decir por María Fiuni, que está pagando casa por cárcel, y un sinnúmero de presos políticos, estudiantes, protestantes, en fin, una buena cantidad. De hecho, yo, me tomé la libertad de copiar una lista de la página de Venezuela Awareness Foundation, que es una
una página que se dedica a trabajar estrictamente, una organización, mejor dicho, una ONG que se dedica a trabajar estrictamente con los presos políticos y los perseguidos y exiliados. Bueno, en fin, y a la misma vez tenemos que tomar en cuenta que no estamos hablando del presidio de Leopoldo López únicamente. Estamos hablando de todos estos presos, perseguidos, exiliados, y estamos hablando de un país entero que se encuentra tras las rejas. Esa es la gran realidad, la verdadera razón por la cual vestirnos de blanco y ir a protestar sin regreso hasta que se logre el objetivo. Fíjense bien la importancia que tiene lo que les estoy diciendo. En este día yo me levanté con esa inquietud y empecé a escribir. Y una de las cosas que yo creo que debemos enfocarnos es en ampliar la visión y la razón por la cual protestar, por la cual luchar y por la cual no solo protestar y luchar, sino masificar la protesta. Y es por el simple hecho de que nos están coartando nuestro oxígeno. Es decir, están llegando a tal punto de que nos están restringiendo nuestra capacidad de recibir oxígeno, de respirar libremente, de respirar un aire libre, un aire cargado de principios y valores y de defensa de la familia, protección de la familia, protección del país, de la soberanía, de la ciudadanía y de todos los factores que componen una verdadera sociedad. O sea, nos están verdaderamente, el presidio es tan brutal que se está extendiendo a todos esos factores de la cotidianidad venezolana, y no solo en Venezuela, sino esto es, como ya lo sabemos, un proyecto supranacional que se extiende y se ha regado como una especie de herpes o de epidemia peste bubónica en toda Latinoamérica. Vamos a irnos un pasito más allá, un pasito que yo creo que es muy importante mencionarlo. Ese pasito es, llevamos, en Venezuela se dice la bicoca, o la, digamos, la módica cantidad de 250,000 muertos acumulados bajo una política de Estado aplicada por el régimen. Y aplicada porque a ellos les conviene tenernos contra la pared, sin respirar. Es decir, el oxígeno bueno es para ellos, ¿verdad? Todo lo contaminado, todo lo dañado, todo eso es para los que quedan, para nosotros, ¿verdad? Es decir, es una corrupción tal, es una situación tan grave la que se ha cernido sobre Venezuela. Yo escribí en estos días, y por favor me disculpan el francés, pero tengo que extenderme a mencionar esto. En tiempos pasados, hace más o menos unos 55 años aproximadamente, a Cuba la catalogaban de ser el prostíbulo del Caribe o el prostíbulo de Latinoamérica. Eso pues lo tomó Fidel Castro y lo corrigió y lo aumentó. Es decir, lo corrigió para el mal y amplió, ¿verdad?, el tamaño del prostíbulo o las condiciones del prostíbulo, pero fue una transformación un tanto egoísta, ¿verdad? Porque eso fue hecho para él.
Ese prostíbulo fue, digamos, construido, fue montado maquiavélicamente para él y sus acólitos, su séquito de asesinos, de corruptos, de degenerados. Entonces a Cuba la destrozaron, le hicieron mucho daño, y sin embargo hay que tener en cuenta que la fortaleza del ser humano es tal y las condiciones innatas de libertad son tan potentes que hoy día las generaciones de jóvenes en Cuba no quieren saber nada de ese veneno que se llama castrocomunismo. Y de eso les puedo echar yo un cuento bastante largo y muy bien sustentado. Pero vamos un poco más allá. Yo escribí en esa misma nota, que está publicada en un portal que se llama lacabilla.com. Tomen nota, lacabilla.com. La nota, el artículo se llama Ser o no ser, estar o no estar, protestar o cerrar la jeta. Así vulgarmente, protestar o cerrar la jeta. Pues básicamente tiene que ver con que en el punto donde menciono que a Cuba la llevaron directamente de haber sido la perla del Caribe al prostíbulo de Fidel Castro y sus acólitos, pues eso mismo han hecho con Venezuela. A Venezuela la han convertido prácticamente en la prostituta, por no decir la palabra más dura, la prostituta de toda Latinoamérica. Y he allí la gravedad de la enfermedad venérea de esa prostituta que está ejemplificada en los presos políticos. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, tenemos que fortificar un poco más el pensamiento antes de lanzarnos a decir vamos a protestar, vamos a vestirnos de blanco por fulano o por mengano. No estoy de acuerdo. Yo creo que la visión es más macro. La visión es más macro porque tenemos que ampliarnos hacia la realidad en la que estamos sumidos, de que somos un país preso tras las rejas del oprobio, tras las rejas del maltrato, de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico de influencias, la trata de blancas, los asesinatos, los crímenes por doquier, un país convulsionado, es decir, es un país epiléptico, si lo queremos hablar, queremos aplicarle un término que ejemplifique la realidad que estamos viviendo. Las convulsiones son terribles en Venezuela. Esto nos debe llevar a una reflexión un poco más profunda sobre el concepto en nuestras mentes de lo que significa protestar, ¿verdad? Yo le pido a Dios que mis años de vida se puedan prolongar lo suficiente como para lograr que Venezuela salga de esto, que Venezuela se encauce en una senda de libertad, progreso, paz, familia, instituciones, valores, principios y demás dulcitos de una verdadera sociedad, y que
Bueno, aquí de regreso, parece que tuvimos un pequeño percance y se nos cayó la comunicación, así que aquí estamos de regreso. Espero pues que no se nos hayan perdido muchos radio oyentes de nuestra querida Radio TPC, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Básicamente les decía que yo espero pues tener suficientes años de vida para lograr ver una Venezuela libre, una Venezuela próspera, llena de cambios positivos, de cambios de raíz, para que salgan árboles nuevos, árboles rectos y no torcidos. Pero al mismo tiempo, y considero que esto es muy importante, espero tener suficientes años de vida para que Venezuela me otorgue una autorización firme y consistente, escrita donde ella quiera. Si la quiere escribir en mi corazón, que la escriba. Si la quiere escribir en mi mente, que la escriba. Una autorización formal para yo protestar por ella cada vez que le intenten hacer daño, la hagan sufrir y la hagan caer donde no debe caer. Creo que es muy importante este punto. Miren, se pierde la capacidad de asombro cuando uno ve las cosas que están sucediendo. Yo nací en el año 1960, el 5 de julio de 1960, el 5 de julio de 1817, si no me falla la memoria, o 1811. Bueno, puede ser que me falle la memoria por el año, es normal, ¿no? De repente hay personas que tienen mejor memoria que uno en estos aspectos. Pero el 5 de julio de aquel entonces se firmó el acta de la independencia de Venezuela, en un acto solemne. Y verdaderamente nosotros tenemos que firmar un acta de independencia nosotros mismos. Tenemos que escribir ese comunicado de independencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y cada uno de nosotros tiene que poner su firma allí. Y cada uno de nosotros tiene que llevar ese documento al frente. Ese documento no puede estar rezagado, tirado en un cuarto cerrado, en un cajón del olvido. No puede. Nosotros nacemos libres. Salimos del vientre de nuestras madres, como es mi concepto. Ojo, este es mi concepto, yo respeto el de los demás. Yo considero que este es un concepto muy apegado a la realidad. Salimos del vientre de nuestras madres a la luz. Por cierto, también tenemos luz en ese espacio chiquitito donde nos conserva nuestra madre por 9 meses. Y les voy a contar por qué. Cuando nació mi segunda hija, se llama Cristina, le hicieron a mi señora una prueba del líquido amniótico, porque fue un embarazo muy seguido del primero. Y recuerdo yo que fui a la prueba y me impresioné porque la hacen con una aguja bastante larga y bueno, fue muy impresionante la forma como lo hacen la prueba. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a entrar en este detalle, que es que el líquido amniótico
es un líquido con luz prácticamente, es como que si fuera un líquido iluminado. Lo que salía de ahí era como que si fuera una mezcla de oro pero con luz, dorado, ¿verdad? O sea que ahí adentro hay una luz. Y todos los que somos católicos, practicantes, todos los que tenemos una fe, sabemos que existe un Dios y ese Dios que nos quiere, allí adentro es nuestra luz. Pero afuera también, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, hay una condición innata en ese momento, en ese punto específico, que nos hace libres desde que nacemos. Y eso no nos los puede arrebatar nadie. Entonces, tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperarlo. ¿Qué sentido tiene, según el criterio normal de cualquier ser humano, ir a hacer cola para comprar un desodorante? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene protestar por un preso político cuando el país entero es un presidio? ¿Qué sentido tiene protestar por un preso político cuando hay más presos políticos? Hay más perseguidos, hay más exiliados, en fin, hay un sinnúmero de resultados y consecuencias de estas tiranías destructivas que nos hacen tanto daño. Entonces, esta reflexión de esta noche sobre la protesta de hoy es muy importante tenerla en cuenta para que no nos equivoquemos y hagamos de este motivo de protesta, digamos, un motivo semilla, pero un motivo semilla al cual hay que echarle fertilizante de inmediato. Y tenemos que hacer crecer ese árbol de inmediato. Y que la protesta sea por Mónica Spear. Y que la protesta sea por Franklin Brito. Y que la protesta sea por los comisarios. Y que la protesta sea por los muertos en las protestas. Y que la protesta sea por los que han caído por exceso de inhalación de gas lacrimógeno. Y que la protesta sea por esos bebés que están metidos en esas casas, escondidos, protegidos, por esas madres que tienen miedo de que les pase algo cuando hay una revuelta en el entorno de sus hogares. Que la protesta sea por todas las razones que nos están agobiando a diario. Verdaderamente somos un poquito, digamos, salidos del riel, diría yo. Somos un tren que estamos descarrilados. Eso es lo que verdaderamente aparentamos ser, o somos. Más de uno, les garantizo, que se levanta protestándole a Papá Dios que porque está metido en el problema que está metido. ¿Y es que acaso Papá Dios no nos ha mandado suficientes mensajes para que cambiemos el rumbo? Pero sí le protestamos a Él. A Él sí le protestamos. A Él sí le protestamos y hasta lo derrocamos de nuestras vidas. Lo derrocamos de nuestras vidas, lo apartamos, lo alejamos, con muchas cosas que hacemos, con muchas acciones erróneas, con muchas situaciones fuera de orden en nuestras vidas. Pero no nos levantamos a protestar
en contra de un Nicolás Maduro, que es un indocumentado, tirano, asesino, narcotraficante, que tiene en su entorno un equipo peor que él y que está jugando a la destrucción del país. Porque eso es lo que él hace, jugar, mejor dicho, no a la destrucción, jugar con la destrucción del país como un implemento del juego. O sea, Venezuela es su implemento de juego, el cual él destruye a su paso. Creyendo que él es la última palabra. Y cada día demuestra más maldad, más egoísmo, más enquistamiento al poder y más daño que se le hace a la población. Y a esto, pues como es natural, tenemos que sumar los otros factores que convergen, ¿verdad? Que son todo el juego de oportunistas del régimen y todo el juego de oportunistas de la oposición, que dice ser oposición y no lo es. Y volvemos a caerle duro a ellos. Porque ahí estuvieron tomándose la foto al lado de la esposa de Lilian Tintori. Ahí estuvieron. Pero a ellos no los ponen presos cuando salen por los medios tirándole al régimen, ¿verdad? No, ellos no los ponen presos porque verdaderamente es una componenda. Es una componenda. Solamente a los que se convierten en callos, a los que se convierten en dolores musculares, a los que se convierten en dolores de cabeza, en malestares generales para el régimen, son esos que son atacados con digamos, acciones inmediatas, antibióticos represivos, como la Guardia Nacional usa la garra, usa los gases lacrimógenos, usa las metras. O sea, lo menos que le puede pasar a un estudiante que en esencia es hijo de uno, de alguien tiene que ser hijo un estudiante, es que le caiga un plomazo o le caiga una metra en cualquier punto o espacio de su cuerpo. Con suerte le cae en un área donde hay suficiente piel y puede ser extraída. Y lo menos que podía pasar es que pierda un ojo o le destrocen algún nervio cerebral y le hagan un daño permanente, o le disparen a la columna y le destrocen alguna vértebra, ¿verdad? Porque esa es la resolución 008610 que recientemente fue catalogada de hermosa por otro de los tiranillos bozaleados del régimen, llamado Vladimir Padrino López. Vamos a hablar esto claramente. Le vamos a protestar a Dios porque no nos resuelve, pero no le vamos a protestar a Padrino por esa animalada de resolución, por esa animalada de comentario de decir que eso es una resolución hermosa. No le vamos a protestar a Padrino López por esto. Porque él tiene el poder de las armas. Pues muy falso es eso.
Muy falso es creer que Padrino López tiene el poder de las armas. Muy considerable tomar en cuenta que hay otros factores sumamente claros y que convergen en este día de protesta, entre comillas, porque es una protesta chucuta. Es una protesta chucuta porque no está acompañada de la realidad, no está constituida y conformada bajo un ámbito real. Es una protesta chucuta. Y repito, mi más profunda apreciación por un individuo como Leopoldo López. Él lo sabe, yo no lo tengo que repetir. Él lo sabe. Y lo sabe bien, y sabe quién soy, y sabe por qué me estoy dirigiendo a él en este sentido. Porque él habrá de recordar claramente las palabras que le transmití el día que tuve la oportunidad de estar al lado de él aquí en la ciudad de Miami, en un foro en la Universidad de Miami precisamente, en el cual él vino a cumplir como nunca cumplió el capitulador del 14 de abril, como nunca cumplió don Enrique Capriles. Este sí vino a cumplir y a expresarse. Esas cosas hay que reconocérselas, hay que entenderlas también. Pero, como tenemos el bemol de venir cargando por más de 15 años con esta piltrafa, con esta porquería de régimen corrupto, y no hemos podido salir de él. Entonces no nos digan que hemos de considerar a esta oposición como la oposición legítima. No, señor. Esto no debe ser así. Debemos de tener en cuenta algo muy importante antes de ir a protestar. Miren, históricamente los liderazgos en las batallas usualmente se mantenían al frente. Los reyes, los líderes de batalla, los capitanes, los generales. Existía un general en China, un general que se teñía la cara de rojo, para asustar a sus contrincantes, y estaba al frente de las batallas. Hoy en día es un general muy venerado, es casi un dios para los chinos, para la cultura asiática china. El general Guan Yu, así se escribe, G-U-A-N y separado Y-U, Guan Yu. Existe un templo hoy en día que está inclusive dedicado a él. Un templo donde no pudieron vencerlo a él y vencer a la gente que estaba con él. Porque cuando fueron atacados, estando ellos adentro, la gente, en los momentos en que mermaban los ataques,
La gente que los quería y los respetaba, desde afuera les tiraban comida y provisiones y nunca los pudieron vencer, a pesar de que los rodearon. Y otras historias más. La historia del Cid campeador, Rodrigo Díaz del Vivar. Rodrigo Díaz del Vivar nos recuerda que él, estando muerto, lo sentaron en su caballo, en una silla, lo armaron con su lanza y con su espada, le pusieron su casco y su armadura, le pusieron un arnés para sujetarlo a su silla del caballo y lo hicieron cabalgar entre las filas de los ejércitos moros. Y estos se asustaron tanto que, bueno, perdieron la guerra. Porque creían que era también un fantasma, un dios que había salido a pelear contra ellos, porque ya sabían que lo habían herido de muerte. Y así sucesivamente un sinnúmero de historias. Entonces, aquellos líderes que han asumido su rol de liderazgo, pues se merecen el respeto del pueblo. Y los que han capitulado y han sido sumisos y se han entregado, a una posibilidad, pero es una posibilidad que está amañada porque está acompañada de ambición de poder, espacios de poder, etcétera, 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 un juego de palabras, el tiempo de Dios es perfecto. Es verdad, eso es una gran verdad, el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de Dios no es perfecto cuando estamos luchando contra gente que no tienen a Dios adentro. Ahí el tiempo de Dios no es perfecto. Estamos luchando contra gente que no profesan, que no cumplen con sentir verdaderamente que tienen a Dios adentro. ¿Quién sabe qué tendrá esta gente adentro? Que teniendo todas las posibilidades han convertido el país sudamericano, a la cabeza de Sudamérica, en la prostituta del hemisferio. Lo han destruido hasta los tuétanos. Y la ciudadanía venezolana está en un trance constante. Y no sale de ese trance. Bueno, hasta que vengan los tiempos que vienen. Que no es que los estamos anunciando y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo y nunca llega. No. Los tiempos que vienen, vienen. Las circunstancias vienen muy duras. ¿Ok? Recordemos. Anunciaron el golpe que se iba a perpetuar por oficiales de la Fuerza Aérea con aviones Tucano de Brasil que iban a bombardear puntos estratégicos del régimen. Montaron la olla de las ollas, hicieron todo lo que hicieron pocos días antes del carnaval, o sea que es un madrugonazo carnavalesco. Así lo vamos a llamar. Es un madrugonazo carnavalesco. ¿Verdad? Montaron esa olla y nos lanzaron una devaluación monstruosa. Tómenla, acéptenla, tráguensela, aguántenla, cómansela,
170 bolívares por dólar. No contentos con haber montado esa olla podrida, el régimen siguió su paso y comenzó a mencionar a los supuestos integrantes del golpe. María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, y un cuarto componente que sumaron ahora, que apareció de la nada. Es decir, ellos siguen creando su propia oposición y añaden al golpe a Julio Borges. Sí, yo golpeé. Sí esto, sí aquello, sí esto, sí aquello, por los intereses mezquinos de una parcela de poder. Pero en los medios vamos a ver cómo nos expresamos y vamos a manejar las cosas de manera de que ni tan tan, ni menos menos. ¿Sí, no? Vamos a estar ahí jugando y moviendo las cosas y nos están llevando arreados gradualmente a otro precipicio electoral donde se sabe que ya están hechas todas las componendas, se han cambiado los circuitos electorales, ya están preparados todos los diputados que van a cubrir los espacios en la Asamblea Nacional, una gran mayoría de ellos muchachos jóvenes, todos del PSV, y vuelve a estar a favor del régimen la mayoría en la Asamblea Nacional. Y aquí no ha pasado nada, y los adictos al poder siguen recibiendo su dosis para calmar su adicción. En eso estamos. Por eso no protestamos, ¿verdad? O sea, no protestamos. Entonces, por eso hay que definir si protestamos o cerramos la jeta. Ahora, si protestamos, vamos con toda la contundencia, con toda la fuerza, con todo el poder que tengamos, con esa condición innata de nuestra libertad. Vamos a protestar, pero no nos vamos a quedar callados. Y no es que no nos vamos a quedar callados, sino que vamos a ejercer un curso de acción. Tiene que haber un curso de acción. No puede ser exclusivamente la marchita y la bailoterapia y las marchas no tienen efectos conclusivos. Una marcha masiva debería de derrocar ese régimen de una sola vez, con lo débil que está. Y vamos a hablar claro. Si vamos a hablar de represión, vamos a hablar entonces de organización en contra de la represión. Eso lo tenemos que hablar. Eso lo tenemos que estudiar y lo tenemos que llevar a un plano de consenso, de estudio, de análisis. ¿Verdad? Y bueno, en esta noche de reflexión importante para Café Tertulia, para Radio TPC, para todo nuestro público radioyente, en especial para todos nuestros presos políticos, sus familiares, para todos los perseguidos políticos y sus familiares, para todos los exiliados y sus familiares, para todas esas familias divididas, fragmentadas, que son la verdadera resistencia, son la verdadera resistencia. Tengamos muy en cuenta lo que es el verdadero significado de esta protesta de hoy. ¿A dónde queremos llegar con una protesta como esta? A decirle al mundo que nos dejan protestar, pero por otro lado no nos dejan comer, no nos dejan ser libres, no nos dejan autodeterminar
es decir, no nos dejan ejercer nuestra autodeterminación a elegir, ¿verdad? Pero nos dejan protestar. Entonces, sí existe democracia en Venezuela. Ese es, como decía el culto y humorístico Cantinflas, ahí está el detalle. Así mismo decía él, ahí está el detalle. Nos dejan protestar, ¿verdad? Entonces existe democracia en Venezuela. No hay dictadura, es democracia. Pero no nos dejan comer lo que queremos, no nos dejan educar a nuestros hijos como queremos, no nos dejan ejercer nuestra autodeterminación a elegir, no nos dejan aplicar nuestra conciencia electoral, ¿verdad? Destruyen el aparato productivo y nos merman nuestra capacidad productiva porque se aminora la fuerza productiva del país y se aminoran los espacios de trabajo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas Geraldine Morenos necesitamos en el país? ¿Cuántas Mónica Spears necesitamos en el país? ¿Cuántos Franklin Britos necesitamos en el país? Nos arrebatan a nuestra gente. Nuestra querida gente nos las arrebatan, nos las arrancan de la presencia que añoramos de ellos. O sea, nos las arrancan porque es eso lo que es un régimen tirano y asesino, narcotraficante, destructivo. Eso es lo que es eso. No existe otra definición. Así como no existe otra opción de que nosotros como sociedad civil lo único que necesitamos es organizarnos, unirnos, solidarizarnos entre nosotros y respetarnos ordenadamente para llegar al objetivo. Estoy exigiendo mucho, sí, es cierto, porque Venezuela ha sido un desorden por muchos años. Son muchos los años de desorden. Y hay que decirlo, ¿por qué no lo vamos a decir? Entonces, entrar por el aro de la disciplina costará tiempo. Y vendrá el imperio de la ley. No nos equivoquemos. Vendrá el imperio de la ley. Y esa ley tendrá que ser tan imparcial como dura para controlar y para llevar el país a su cauce democrático de nuevo. Llegamos ya a un poco más de una hora de programa, con el percance de la interrupción que hubo porque se me cayó la señal. Ruégoles analizar con conciencia, con paciencia, con determinación, qué significado tiene la protesta para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Ruégoles analizar muy seriamente esto. Este programa de esta noche de Radio TPC, Café Tertulia, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, fue dedicado a todos nuestros presos políticos, a Leopoldo López, a Raúl Baduel hijo, a los comisarios, a Inesita Terrible, a todos los presos políticos, a los que están en la tumba, que están sufriendo esa consecuencia tan grave de estar a más de 100 metros bajo tierra y sin luz natural, torturados y maltratados. Dedicado a todos los presos políticos, repito, dedicado a todos los perseguidos políticos, a todos los exiliados y a todo lo que compone a cada uno de ellos en su ámbito familiar, a todos sus seres queridos. Este programa es para ustedes. Que Dios los bendiga,
les dé fuerza y cada día puedan ustedes enfrentar hasta el momento de su plena libertad ese oleaje de agua contaminada que viene de los regímenes totalitarios que los convierten a ustedes en la verdadera resistencia, porque ustedes son los que llevan ese golpeteo constante en una forma directa. Ustedes son la verdadera resistencia. Ustedes son la verdadera bandera de resistencia. Así que esta noche es para ustedes, queridos radioyentes, querido equipo de Radio TPC. Una vez más los vuelvo a mencionar porque son gente especialísima: Jorge Omar, Alicia, Alejandra, el coronel Velasco, Manuel Contreras, a su papá esta noche les pido a todos los que escuchan, oren por el papá de Manuel Contreras, oren por él muchísimo. Otro ícono, otro preso político, otro resultado de regímenes tiranos. Una vez más, querido público radioyente, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, esta noche en Café Tertulia, les saluda con mucho cariño y les desea lo mejor siempre. Muchas bendiciones. Este servidor, Luis Rafael Monch. Y les recuerdo que mañana tendrán en el horario de siempre nuestro programa Las Américas Opinan, y el viernes tendrán Venezuela sin mordaza con nuestra querida Alejandra López. Y llévense esta reflexión a la almohada. ¿Por qué vamos a reclamarle a Dios, a protestarle a Dios, y no le vamos a protestar a Nicolás Maduro por el desastre en el que ha convertido a Venezuela, y a cualquiera que haga en un país lo que están haciendo estos tiranos sin precedentes que se han cernido sobre nuestra querida Latinoamérica? Hay que conceptualizar la protesta. Llévense esta reflexión a la almohada. Queridos todos, muy buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.